¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero compartir contigo un modelo de gestión de actitud y valores, es decir, quiero compartir contigo una idea de cómo construir los comportamientos que quiero para mi equipo. Esto tiene que ver con la idea de que en muchas ocasiones, cuando hablamos de valores en las organizaciones y cuando tenemos que trasladar esos valores a comportamientos, la cosa se complica y no siempre sabemos cómo hacerlo, cómo trasladarlo, de forma que en muchísimas ocasiones los valores no dejan de ser una entelequia muy difícil de trasladar al día a día de la gestión de nuestros equipos. Lo que te voy a presentar a continuación es un modelo que nos va a simplificar muchísimo esa cuestión, porque huye de diccionarios de competencias, huye de diccionarios de comportamientos, que a la postre son realmente complicados de gestionar, y se centra en aquellas situaciones clave en donde realmente nosotros tenemos que poner en práctica los comportamientos clave para la correcta gestión de esas situaciones. Vamos a ver primero qué relación existe entre valores y comportamientos. Vamos a situar en su debido contexto qué significan los valores y los vamos a poner en relación con otro conjunto de conceptos que muchas veces también, de los que muchas veces también hablamos y que no sabemos muy bien cómo manejar en ocasiones. Vamos a hacerlo a través de un modelo, que es este que aparece en pantalla, es simplemente una pirámide, y en la base de la pirámide vamos a poner los comportamientos. Y recuerda que un comportamiento es aquello que las personas hacemos, es decir, de hecho es lo único que yo puedo ver de alguien, aquello que hace, aquellas conductas que pone en juego. Por encima de los comportamientos tenemos las capacidades y tenemos las habilidades. No vamos a entrar aquí porque para este caso en concreto no nos interesa demasiado de entrar en pormenores de qué son y cómo funcionan las habilidades y las capacidades, pero sí que nos vamos a detener un poquito más en las creencias. ¿Qué es una creencia? ¿O qué son las creencias? Pues son aquellos juicios que hacemos acerca de lo que nos rodea, aquellos juicios que hacemos acerca de las cosas, las definiciones que tenemos de ella. En realidad, ¿cómo pienso que funciona el mundo? Son todas aquellas ideas que yo asumo como ciertas y que tengo en mi cabeza. Por encima de esas creencias tengo los valores. Y están por encima porque en realidad los valores lo que hace es gestionar mis creencias. ¿Qué son los valores? Los valores es simplemente aquello a lo que yo le doy importancia. Los valores, a efectos prácticos, van más allá de lo que podemos entender como valores sociales, es decir, va más allá del concepto de, pues no sé, colaboración, del concepto de paz, del concepto de amor. Obviamente esos son valores, pero también un valor es, por ejemplo, el dinero, si para alguien el dinero es importante. O el reconocimiento, si para alguien el reconocimiento es importante. Por lo tanto, en generar un valor es cualquier concepto, cualquier cosa al que una persona da importancia. Por encima de ese valor está la identidad. La identidad es en realidad un tipo de creencia, que es una creencia referida a mí mismo. Es quién soy, cómo me defino genuinamente, cómo me describo. Y la identidad también es, desde el punto de vista organizacional, la misión. Es decir, cuando hablamos de misión, estamos hablando de la identidad de la organización. Fíjate que la identidad organiza los valores. Es decir, tal y como yo me veo, tal y como yo me describo, incluye una serie de valores, una serie de reglas, porque los valores en realidad no dejan de ser una serie de reglas acerca de lo que está permitido y de lo que no está permitido. Esos valores generan una serie o vienen asociadas una serie de creencias y esas creencias generan unos comportamientos. En realidad esta pirámide también tiene que ver con el hecho de que, aunque parezca que no, las personas solemos trasladar o solemos realizar los comportamientos que son coherentes con las creencias, los valores y la identidad que tengo. En general no hacemos cosas que vayan en contra de nuestros valores, de nuestras creencias firmes y de la descripción que hago acerca de mí, es decir, de mi identidad. Y si lo hacemos, si nos vemos forzados a hacerlo, se genera en nosotros lo que llamamos disonancia cognitiva, que es esa especie de desequilibrio interno, esa sensación desagradable que siento cuando he tenido que realizar algo contrario a lo que creo y que, por otra parte, trato enseguida de equilibrar. Simplemente este modelo es para que situemos las cuestiones, para que sepamos
que cuando hablamos de identidad, valores, creencias y comportamientos tienen una jerarquía determinada y se vinculan de una forma especial. El concepto de actitud, por cierto, por encima de la identidad está la metaidentidad, que para el caso no nos importa ahora mismo. Te decía que sí que nos importa el concepto de actitud, que no dejan de ser las predisposiciones que tengo acerca de algo, acerca de una idea, acerca de una situación determinada, y que están firmemente relacionadas con la identidad, los valores y las creencias. Es decir, las actitudes surgen de ahí, surgen de cómo me describo, quién pienso que soy, qué valores tengo, qué ideas tengo, y eso lo traducimos a comportamientos. Bueno, este es el modelo, esta es la manera como se organizan estos constructos. Lo que necesitamos conocer es cómo se operativizan, porque, claro, si simplemente nos quedamos en el modelo teórico, poca utilidad práctica vamos a tener. Fíjate, vamos a poner, por ejemplo, un valor, vamos a hablar de un valor en concreto, vamos a hablar de la proactividad, por ejemplo. La proactividad es el valor, es aquello deseable, es aquello que yo quiero instaurar en mi equipo, imaginemos. A partir de ahí necesito una definición, necesito saber qué significa proactividad para mi equipo, o por lo menos qué idea de proactividad quiero yo trasladar al equipo y que asuman como cierta, como verdad. Y por lo tanto puedo hablar de la proactividad como tener iniciativa, avanzarse a los cambios y prever anticipadamente. Si te fijas, esta definición de proactividad no deja de ser una creencia. Esto es lo que yo considero que tiene que ser la proactividad para mi equipo. Algunos otros equipos, algunas otras organizaciones pueden entender la proactividad de diferente manera. Pero pongamos que yo quiero que esta idea de proactividad, esta definición de proactividad, sea la que quede incorporada a mi equipo. Por otro lado, ahora necesito explicar por qué esa manera de entender la proactividad, por qué la proactividad en definitiva es importante. Y por ejemplo, yo podría decir que es importante porque nos orienta a las soluciones, nos responsabiliza y nos hace avanzar. Estas ideas son las que yo tengo que trasladar a mi equipo, ¿de acuerdo? Es decir, yo no solo traslado la proactividad, el valor en sí, sino que traslado la definición de lo que significa proactividad y traslado por qué es importante la proactividad para nuestro equipo. Al final eso se tiene que traducir en unas actitudes asociadas, es decir, yo ahora tengo que pensar como líder del equipo qué actitudes quiero que sean representativas del valor proactividad. Una vez que ya tengo claro que ese es el valor que quiero, una vez que ya he definido, que tengo definido qué entiendo por proactividad y ya sé por qué es importante, ahora quiero determinar qué actitudes son representativas para mí de ese valor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es pasar de la actitud a los comportamientos. Es decir, vamos a pasar del valor proactividad, pasando por las actitudes, y traducirlos a comportamientos concretos y observables, que por otra parte, insisto, es lo único que yo puedo operativizar, es lo único que yo puedo ver de las personas de mi equipo. Claro, si yo te pido que traduzcas a comportamientos el valor de proactividad, es posible que te surjan, pues no sé, a lo mejor 25 o 30 comportamientos de un solo valor. Pero si eso lo tenemos que multiplicar por, no sé, 5 o 6 valores que tú quieres instaurar en tu equipo, nos va a dar un diccionario de 100 y pico comportamientos, cosa que es absolutamente inmanejable, muy poco operativa y que de hecho es uno de los grandes problemas de trabajar con diccionarios de competencias o con diccionarios de comportamiento. Por lo tanto, vamos a hacerlo de una manera distinta. Fíjate, en realidad, si lo piensas, yo quiero aplicar la proactividad no siempre. Eh, no siempre es un valor, digamos, que tiene sentido en el día a día de mi equipo. Yo lo que quiero aplicar o yo quiero que mi equipo se comporte de manera proactiva en determinados escenarios clave. Por ejemplo, cuando aparecen problemas imprevistos. Y ese puede ser para mí un escenario clave donde es necesario aplicar proactividad. Fíjate, ya tengo el escenario, ya puedo concretar mucho más cuándo se tiene que poner en juego el valor proactividad, cuándo tengo que llevar a cabo comportamientos que reflejen el valor proactividad. Ahora lo que necesito es determinar qué actitudes
son necesarias en ese tipo de escenarios, por ejemplo, cuando aparece un problema imprevisto. Y yo puedo considerar que una buena actitud cuando aparece un problema imprevisto es que la gente se enfoque a la solución en vez de enfocarse en los problemas. Dicho de otra manera, cuando en nuestro equipo o cuando en nuestra organización aparezca una solución, yo te pido a ti como miembro de mi equipo que te enfoques en soluciones en vez de enfocarte en otro tipo de cuestiones. Perfecto. Ahora, ¿qué significa enfocarse en soluciones? Ahora sí que tengo que definir comportamientos deseados y por lo tanto puedo decir que para nuestro equipo enfocarse a soluciones significa que si vas a venir con una queja, tráeme también una propuesta. ¿De acuerdo? Es decir, te voy a pedir que si te quejas, si algo no te parece bien, además de la queja, me propongas qué hacemos. También te puedo pedir que ofrezcas tu ayuda, es decir, que te pongas a disposición del resto del equipo. Como ves, esos son comportamientos concretos, operativos, que yo te pido en situaciones en las que aparecen problemas imprevistos. Eso ya lo puedo operativizar. Seguramente no voy a tener 15 comportamientos porque tampoco van a ser necesarios 15 comportamientos. Voy a determinar aquellos comportamientos, 3, 4, 5 comportamientos clave que yo considero que son los más importantes y los más representativos cuando aparece un problema imprevisto. Si te das cuenta, estos comportamientos deseados ya están vinculados con el valor proactividad. Es decir, ya están reflejando aquella proactividad que yo quiero. Pero de esta manera lo puedo hacer de manera o de forma mucho más operativa. Así que ya hemos visto qué relación existe o cómo traducir en comportamientos concretos los valores situándolos en escenarios clave. Claro, ahora me puedes decir, bueno, ¿esto lo tengo que hacer con todos los valores de mi organización? En realidad no, en la práctica funcionamos de otra manera. En la práctica lo que hacemos es, primero, determinar cuántos escenarios clave o cuáles son los escenarios clave en los que mayormente me puedo ver envuelto o se pueden ver envuelto mi equipo y determinar qué actitudes son necesarias, qué actitudes quiero promover en cada uno de estos escenarios clave. De alguna manera, si lo hago así, lo único que tengo que considerar es si estoy siendo congruente o no estoy siendo congruente con los valores de mi organización. Pero en la gran mayoría de los casos eso va a pasar así. Es decir, no vamos a, en general, determinar actitudes asociadas que vayan en contra con los valores que promueven la organización. De esta manera es mucho más fácil tener un, digamos, catálogo de comportamientos deseados que realmente sean manejables y que yo pueda trasladar a los miembros de mi equipo que no manejar un libro de comportamientos o un diccionario de competencias que en muchas ocasiones pues, resultan poco operativos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se traslada esto en la práctica? ¿Cómo se instauran estos comportamientos? Pues indudablemente comunicando mucho más. Es decir, trasladando la necesidad de llevar a cabo este tipo de comportamientos mucho más, de forma mucho más continua de lo que tal vez lo hacemos habitualmente. Por concretar un poco, te podría decir que en realidad aprovechando cualquier oportunidad, es decir, cuando surge precisamente ese escenario, ese contexto, esa situación clave que yo he definido, aprovecho para explicar qué quiero de la gente de mi equipo. Aprovecho para explicar qué comportamientos son los que yo valido, son los necesarios, son los útiles, son los oportunos para que la gente tenga en consideración que esos son los comportamientos que se premian. En segundo lugar, explicando más los qués y los porqués. Es decir, yo puedo decirle a alguien que es importante tener proactividad, pero eso en realidad es muy poco operativo, insisto. Es decir, cuando yo le digo a alguien que ante una situación determinada quiero que me traiga una propuesta, porque si me traes una propuesta es mucho más fácil que nos pongamos a trabajar sobre las soluciones, ahí estoy construyendo una lógica, estoy persuadiendo a mi equipo, dándole un marco de referencia para que pueda entender por qué la proactividad es útil sin necesidad de nombrar la proactividad, que en muchas ocasiones es nombrar los valores directamente, no sirve para nada. En tercer lugar, mentorizando más, es decir, sirviendo de modelo, acompañando a las personas en su actuación cuando se producen estos momentos, estas situaciones clave.
Por supuesto, ofreciendo más feedback, es decir, cuando una vez que ha pasado la situación, pues vale la pena analizar qué hemos hecho, qué ha funcionado bien, qué no ha funcionado bien y reforzar aquellos comportamientos que realmente quiero que se repitan y a lo mejor penalizar desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista eh, oral, lógico, aquellos comportamientos que no quiero que se vuelvan a repetir y una vez más ofreciendo el por qué no quiero que se vuelvan a repetir o el para qué no quiero que se vuelvan a repetir. Por último, desde luego dando ejemplo, es decir, yo no le puedo pedir comportamientos a mi gente que no cumpla. Yo tengo que ser la primera persona como líder del equipo que cumpla con esos comportamientos que yo le pido. Y esto fundamentalmente es lo que es la manera de trasladar comportamientos útiles y de generar y entrenar actitudes en mi equipo de trabajo. Y por supuesto, eso pasa por mejorar las competencias sociales y las habilidades sociales y comunicativas de los líderes del equipo. Muchísimas gracias.